Damos gracias a Él por su revelación segura, que es su palabra, y es a través de ella que nosotros empezamos a descubrir aspectos de quién es Él con ayuda del Espíritu Santo, pero obviamente nadie se conoce toda la profundidad y demás de quién es Dios. Vamos a continuar ahora hablando de cristología, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos acerca de lo que es la Trinidad, que es un Dios, una usía, una sustancia, un único Dios, en tres personas, no viene a oscurecer nada, viene a aclarar, viene a realmente hacernos entender cómo es Dios. Nos da respuesta, en lugar de oscurecer algo, más bien nos da respuesta a un montón de incógnitas que nosotros tendríamos si no fuese un Dios en tres personas. Y es lo que miramos en la Escritura y lo que vamos a seguir reforzando al estudiar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver que los tres, como miramos en la clase anterior, tienen los mismos atributos que son únicos y exclusivos de Dios, son coeternos, son omniscientes, son todos poderosos, características que son únicas y exclusivas de Dios y las tiene el Padre, las tiene el Hijo y las tiene el Espíritu Santo. No sé cómo se podría explicar eso de otra forma que no sea a través de la doctrina de la Trinidad, de esa revelación que vemos ahí. Hoy vamos a mirar acerca de esa divinidad del Hijo, acerca de Jesucristo. Con Jesucristo no hay matices medios o medias pintas, no hay, ¿verdad? Él es un buen maestro, él es un buen profeta. En realidad, si Jesucristo no es Dios, tú no lo puedes llamar un maestro o un profeta bueno, porque él declaró ser Dios. Entonces, si él no es Dios declarando ser Dios, es un mentiroso, así de simple. Entonces, si aquellas personas que no aceptan la divinidad de Jesucristo, es un doble error decir que él es un buen maestro o que fue un gran profeta, porque no fue un gran profeta y un buen maestro únicamente, él es Dios encarnado. Su misión desde un principio, cuando nosotros hablamos acerca de la Trinidad, lo podemos ver desde la doctrina de la salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y desde ese punto de vista nosotros podemos ver quién era el que iba a venir, el Hijo, no el Padre. Está claro, lo tenemos claro por cualquier pasaje que miremos, que el que vino a la tierra, ¿quién fue? El Hijo, preexistente, preeterno de Dios. Dice la Escritura, uno de los títulos que se le da al Hijo, que es Emanuel, Dios con nosotros. No es casi Dios con nosotros, no es una parte de Dios con nosotros, no es un poquito de Dios con nosotros, es Dios con nosotros, Emanuel. Así es como lo describe la Escritura. Él dijo que iba a habitar con nosotros, que Jehová iba a habitar con nosotros, pero ¿quién fue el que estaba acá en la tierra? No era el Padre, sino era el Hijo. Por lo tanto, hay una declaración clara de divinidad con solo mirar su misión y el nombre de él, Emanuel, Dios con nosotros. Es esencial que nosotros tengamos un concepto claro de quién es Dios. ¿Por qué? Porque si yo voy a la estación de tren, yo no me siento y digo, ¿cuál tren sale primero? Si voy a un lugar determinado, tengo que saber cuál es el tren que va a ese lugar. Si yo tomo cualquier otro tren, no voy a llegar al mismo lugar. De igual forma, si mi fe y mi confianza está puesta en alguien que no es Jesucristo, Dios hecho hombre, Emanuel, ese tren va a llegar a diferente lugar. Si yo no pongo mi confianza en el Dios revelado en la Escritura, voy a ir a diferente lugar. Si yo pongo mi confianza de mi salvación en mis obras, si pongo la confianza de mi Dios en un ídolo, de mi salvación en un ídolo, no voy a llegar al lugar correcto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, de nuevo, Él marca la historia. ¿Qué dice Jesucristo? No dice yo soy un camino, Él dice yo soy el camino. Él dice, yo soy no una verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para reforzar esta idea dice, y nadie, ¿qué significa nadie? Nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente vemos en la obra redentora del Hijo de Jesucristo que él está hablando acerca de que él es la única forma de ser salvo. Y eso es lo que distingue al cristianismo de todas las otras religiones también. Jesucristo divide en ese aspecto. Y es clara la Escritura cuando nos habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque él hace el camino angosto, estrecho. La única forma de ser salvos es a través de nuestra fe puesta en el Mesías Redentor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es en la forma y a la manera de Dios, no conforme lo que nosotros percibamos, creamos o querramos, sino es como Dios ha dicho. Entonces, por eso es muy importante nosotros conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su revelación segura. Dios lo podemos mirar en todas las cosas, en la naturaleza, ¿verdad? A través de sueños, visiones y demás, pero ¿cómo
tenemos una revelación segura de Dios a través de la Escritura. Acá es la que nos marca la pauta y nos dice qué es y qué no es Dios. Entonces, como Dios se ha revelado a través de esta revelación especial que es la Escritura, nosotros podemos identificar quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y este es un video que ilustra la importancia de nosotros tener nuestra fe puesta en el verdadero Jesucristo. Será salvado. Yo como Bahá'í creo fervientemente en Jesucristo y yo diría que nunca he creído tanto en mi vida en Jesucristo como ahora que soy Bahá'í, porque Mahawal, fundador de la fe Bahá'í, habla de la religión como, digamos, un libro que tiene distintos capítulos. Entonces sí existió Jesucristo, sí, pero también ha existido Moisés y Mohamed y Bahá'u'lláh y seguirá habiendo otros porque la humanidad continúa desarrollándose y evolucionando, así que este mensaje de Dios necesita ser renovado con el pasar del tiempo. Oliver dice que él cree en Jesucristo, pero no es cristiano. ¿Cómo puede ser esto? El problema es que nuestro amigo Oliver tiene otro Jesús. Él no está hablando del Jesús de la Biblia. Es algo así. Si un extraño se te acerca y dice que conoce a tu amigo Juan, pero toda la información de Juan no es correcta, tú podrás concluir sin duda alguna que se refiere a otro Juan. Ahora, teniendo esto en cuenta, existen muchas religiones que afirman que conocen y creen en Jesús. Pero eso significa que se refieren al mismo Jesús de la Biblia. Por ejemplo, el mormonismo cree que Jesús fue el hermano espíritu de Lucifer. Ese no es el Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue el arcángel Miguel. Eso tampoco está en la Biblia. Los musulmanes creen que Jesús fue solo un profeta. Eso definitivamente no es lo que enseña la Biblia. Y Bahá'í enseña que Jesús fue solo un mensajero. Noten que ninguna de estas religiones enseña lo que dice la Biblia, que Jesús fue Dios en carne humana. Verán, el verdadero Jesús desató más controversia que ningún otro líder religioso de la historia. Hizo afirmaciones radicales. No solo habló de autoridad, pero con autoridad. Y con esa misma autoridad, perdonó a personas de sus pecados. Sanó sin medicamentos. Alimentó a miles con el almuerzo de un niño. Y calmó el tempestuoso mar. ¿Qué afirmaba? Afirmaba ser el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por él. Afirmó ser el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la vid verdadera y la resurrección y la vida. Y al final fue crucificado porque afirmó ser Dios. Pudo conquistar a la muerte al ser levantado entre los muertos tal como dijo que lo haría. ¿Cómo es esto posible? Porque Él es el Cristo, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es Dios encarnado. Así que, si alguien viene y te habla de Jesús, pero no suena como que te está hablando del Jesús de la Biblia, probablemente es porque no lo es. Muchas gracias por escuchar. También tengo unos regalitos para ti. Ok. Antes que nos vayamos, ¿bien? Bien. Así que gracias. Gracias a ti. Gracias. Creo que enfoca claramente la importancia de conocer al Jesucristo bíblico. Cristología, la doctrina de la persona y obra de la segunda persona de la Trinidad de Jesucristo. Es esencial al sistema doctrinal cristiano, que Jesucristo, la persona histórica que vivió en Palestina a principios de nuestra era, no es otro que el eterno Hijo de Dios, igual y consustancial con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. No tres dioses, un único Dios en tres personas. Algo interesante para mí es que desde la perspectiva de los agnósticos, desde los ateos, las personas que se oponen a la fe, ellos han llegado a ciertas conclusiones y que son mantenidas en general por la mayoría de los escépticos y agnósticos, y es no negar propiamente al Jesús histórico, o sea, la historicidad de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret, no negar que realmente existió una persona que se llamaba Jesús de Nazaret. No solo eso, que Jesucristo murió crucificado, fue sepultado y que resucitó. Esas tres cosas no las discuten desde una perspectiva histórica, como algo que en la historia está, ¿verdad?, registrado, no algo que ellos creyeran como tal, pero sí algo que no pueden negar desde la perspectiva de la historia. Ellos ya han quitado de lado el aspecto de creer que es una leyenda. Lo que sucede con las leyendas es que surgen
200 años después de que existió la persona. 300 años. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ahora empiezan a hablar de esa persona como un gran héroe, como esto, como lo otro. Eso pasa con las leyendas y bueno, no es el caso de Jesucristo. Se escribió de él, inclusive gente contemporánea a Jesucristo. Los relatos que nosotros tenemos en los evangelios, inclusive algunos relatos que son fuentes que no son desde la perspectiva cristiana, relatan historias de Jesucristo, digamos 10 años después de su muerte y demás. Entonces estaban expuestos a que las mismas personas que vivieron eso contradijesen eso y que determinaran que eso era mentira. Entonces, por lo tanto, no cabe el hecho de que fuera una leyenda por la evidencia que existe, no solo bíblica, pero extra bíblica acerca de la persona histórica de Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva, ya ellos lo ponen como con certeza histórica el hecho de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, nadie pone en duda la existencia de Alejandro Magno, pero cuando hablamos acerca directamente de la persona de Alejandro Magno como una biografía acerca de él, estamos hablando de 200 a 300 años después de que él vivió. Entonces estamos hablando de que esa persona histórica que vino, estuvo en la tierra, no es algo ficticio. Su personalidad inmaterial y esencia personal es eterna. Él siempre ha existido, sin principio ni fin. Tan verdaderamente Dios como el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Algo importante es en el vocabulario correcto, teológico para nosotros, y yo sé que muchos de ustedes enseñan, es ya no decir, como muchas veces dijimos, Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Muchas veces era la forma de expresarnos, pero lo que pasa es que eso haría, alguien diría, bueno, eso sería una persona de 200%, o tampoco podemos hablar acerca de Jesucristo es 50% hombre y 50% Dios, porque eso no es medio Dios y medio hombre, es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, la forma bíblica, porque la Biblia no se expresa como porcentajes, es que Él es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Eso se llama la unión hipostática, para hablar de términos técnicos, unión hipostática, porque hipostasia habla de naturaleza, es la unión de las dos naturalezas en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo, hablando de Jesucristo. En la encarnación llegó a ser tan verdaderamente hombre como lo son todos los hombres. La preexistencia de Cristo es el tema que iniciamos cuando hablamos de cristología. Preexistencia no indica que Él es eterno, pero esa es la idea detrás de esta palabra. Generalmente aquellos que niegan la preexistencia de Cristo son los que niegan su deidad y viceversa. Pero vamos a hablar acerca que más allá de preexistencia hablamos de que Cristo es eterno. Es el Hijo eterno del Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que miramos en las Escrituras. La preexistencia significa que Él existió antes de su nacimiento. Esto es exclusivo para Jesucristo. Ningún ser humano existía antes de su nacimiento. Para algunos significa que Él existió antes de la creación y antes del tiempo. Recordemos que el principio científico es que a partir del Big Bang inició absolutamente todo lo que existe. Antes del Big Bang no existía nada. Y la nada no puede producir nada, aunque hoy en día los científicos están tratando de definir la nada. Pero hablando estrictamente, preexistencia no es sinónimo de eternidad. Prácticamente hablando, representa un concepto similar, porque la negación de la preexistencia casi siempre incluye la negación de la eternidad y viceversa. El pasaje clave de la preexistencia de Cristo es el siguiente. Esto es una declaración de Jesucristo mismo, hablando de su preexistencia, o sea, de que Él en realidad va a hablar acerca no de preexistencia directamente, sino más bien de eternidad, de lo que va a hablar esta expresión con la que Él se da a conocer acá. Abraham, dice, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué sería gramaticalmente lo correcto? Ahí lo gramaticalmente correcto sería, antes que Abraham fuese, yo fui. Sí, lo que quiero decir es que yo soy preexistente, que yo existía antes de Abraham. Pero Jesús no nos está diciendo que Él existía antes de Abraham, sino lo que está diciendo, ego en mí. Esto significa yo soy, yo fui, yo seré. Es el verbo ser. Y está diciéndolo desde la perspectiva de autoexistente, o sea, que no necesita nada para existir, que siempre ha existido, que no tuvo una causa de su existencia como todos nosotros y todo lo que vemos en el universo, sino que Él ha existido siempre.
Egoení. Ese es el nombre con que Dios se declaró, ¿verdad? Que le dijo a Moisés, ¿y quién me enviará? Dijo Moisés, y él dijo, Egoení. ¿Cómo sé que es Egoení? Egoení estoy hablando en griego, pero recordemos que fue en hebreo que él lo dijo. ¿Por qué sé que es Egoení? Bueno, todo el Nuevo Testamento está en griego. Jesús dijo Egoení. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que es el mismo nombre que se usó en la zarza ardiente cuando Moisés le preguntó el nombre? Porque recordemos que desde 250 años antes de Jesucristo ya la Torá había sido traducida al griego. ¿Y cómo tradujeron el nombre, el tetragrámaton, los hebreos al griego? Egoení, es el mismo nombre. Y ellos lo tienen muy, muy claro, por lo tanto, a partir de aquí, ¿verdad? Eso es blasfemia, y querían matarlo, porque él está diciendo, yo soy el que soy, no dependo de nada. Ahí es donde yo puedo decirte, no, entonces no me digas que él es un buen maestro si usted cree que Jesucristo no es Dios, porque acá está diciendo que él es Dios, que él siempre ha existido. Una característica única y exclusiva ¿de quién? De Dios. Esta es su abierta declaración acerca de su divinidad, utilizando ahora este nombre del eterno Dios. Importante, ¿verdad? Hay gente que dice que Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, acá lo está diciendo, ego en mí. Cuando Moisés está viendo la zarza, él le dice, ¿quién diré que me envió? Dirás, yo soy, me envió. El yo soy, y esto es ego en mí. Eso es lo que significa yo soy el que soy, yo soy el que fui, el que es y el que seré. Es el tetragramatrón, ¿verdad? Que nosotros hemos hablado del nombre de Dios, es como él se presenta. Y lo que significa es que no depende de nada para su existencia, que siempre ha estado, que siempre ha existido, que no tiene un principio, que no tiene fin, porque es el verbo de ser. Inclusive podrías traducirlo yo seré el que seré, porque es el verbo, ¿verdad?, de ser. De hecho, hay algunas traducciones que lo hacen en esa forma. Eso está en Éxodo 3:14, el nombre que expresa la naturaleza eterna de Dios. Ni siquiera está hablando de preexistencia. Preexistencia, ¿cuál sería la frase ahí para que Jesús dijera, yo existía antes de Abraham, yo era, ¿cierto? Pero no está diciendo yo era, yo fui, yo soy y yo seré, ego en mí. Aunque no tiene 50 años, has visto a Abraham, y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, ego en mí, yo soy. Ellos comprendieron lo que él dijo. ¿Por qué sabemos que ellos comprendieron claramente eso? Que dice el versículo 59, ahí en Juan 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. En Levítico 24:16 nos habla que aquel que blasfema, que usa el nombre de Dios, en ese sentido, ¿verdad? Jesús está haciéndose pasar por Dios, es culpable de muerte. Y lo que tenían que hacer era sacarlo de la ciudad y todo el pueblo ir y apedrearlo por usar el nombre de Dios en vano, por hacerse pasar por Dios en este caso. Y era culpable de muerte. Ellos están entendiendo que él está diciendo que él es divino, lo cual no calza con su teología. Claramente solo hay un Dios. Ahora, acá empieza esta revelación progresiva, empieza a darnos esa connotación. ¿Por qué Dios habla en plural? Por ejemplo, cuando Dios Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿con quién estaba hablando? Nosotros bíblicamente podríamos decir que es con Jesús. ¿Hay algún pasaje que recuerdan que aclara que sí era con Jesús que estaba hablando? ¿Recuerdan alguno? Colosenses menciona que en él fueron creadas todas las cosas. Dice que todo fue creado por medio de él y para él. Entonces sabemos que está hablando con el Hijo. ¿Por qué? Porque luego en esta revelación progresiva nos dice que el Hijo es el creador de todas las cosas. Ok, un momento, ¿no era Dios Padre? Ahora es el Hijo y ya le existía antes que todo existía. Es aquí donde nosotros empezamos a ver que la doctrina de la Trinidad no viene a oscurecer, sino viene a responder mil interrogantes que nosotros podemos ver en la declaración de él, y siempre apuntando a un solo Dios en tres personas. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Cuando ustedes revisen el material de la semana pasada, van a ver que en la creación participan los tres, y vemos todas las características exclusivas y únicas de Dios que están ahí. Pero hablando propiamente de Jesucristo, nosotros podemos ver que él declara esto y los judíos lo tienen claro. Está declarándose Dios, comprobada a través de las aseveraciones mesiánicas. Cuando estamos hablando acerca del Mesías prometido, vamos a ver que dan características de divinidad
al Mesías prometido. Recordamos cuando habla de que es Emmanuel, es Dios con nosotros, no dice es la representación de Dios con nosotros, no dice es parte de Dios con nosotros, es un pedacito de, no, Dios con nosotros, él es el singular para Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando con nosotros. Wow, eso es Cristo Jesús encarnado. Predicha por los profetas. En Miqueas profetiza de la preexistencia del Mesías por venir. Miqueas nos aclara que el Mesías ya existía desde antes de venir a la tierra como el Mesías. En Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, y vemos acá la riqueza de las profecías bíblicas. No dice solo Belén, porque hasta en Costa Rica hay un Belén, sino que aquí aclara, y en Jerusalén de igual forma hay varios Belén, y acá dice claramente Belén Efrata. Para saber exactamente dónde es que iba a nacer el Mesías. Pequeña para estar entre las familias de Judá, sigue caracterizando, ¿verdad? Específicamente puntualizando y agudizando dónde específicamente iba a nacer el Mesías 600 años antes de su encarnación. Dice, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos que está dando una característica que es divina, no es humana, y está hablando de que sus días son desde la eternidad, ni siquiera, ¿verdad?, de preexistente, sino eterno. Isaías habló del rey por venir, y cuáles son las características, cómo habla Isaías de este rey por venir. Dice, porque un niño os es nacido, un hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos las características de este Mesías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son características de divinidad. Zacarías registró la promesa del Mesías por venir. ¿Qué nos dice Zacarías? Zacarías 2, del 10 al 11. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Quién? Ha dicho Jehová. ¿Quién es el que va a habitar y va a morar? Jehová. Yahvé, el Eterno, Adonai, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. ¿Quién va a morar en medio de ti? Lo vuelve a reforzar, ¿verdad? Es Yahvé, es Jehová, es el Eterno, es Adonai, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Ok, como Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces vemos dos Jehová acá, ¿verdad? Ya empezamos a hablar acerca de esta pluralidad en la unidad. Pero vemos cómo se está hablando del Mesías desde esta perspectiva. Dios con nosotros, Dios encarnado. Comprobado a través del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos aclara la divinidad de Jesucristo. Y todo esto es evidencia para el aspecto, ¿verdad?, de la Trinidad. Cuando tenemos problemas, bueno, es que no creo que Jesús sea Dios. Ok, todo esto es evidencia que es lo que miramos en la Escritura. Si alguien ve que algún versículo estamos malinterpretando o jalando o tratando, ¿verdad?, por favor, hágalo saber, porque realmente no es nunca nuestra intención y lo que queremos es que el mensaje sea claro. Y lo que hacemos es leer y darle el sentido que el mismo versículo tiene. Juan 1, del 1 al 3, es la declaración clara acerca de la esencia de quién es Jesucristo, el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, vemos otra vez, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿con quién está hablando Dios Padre? Con Dios Hijo, con el Hijo eterno. Por eso dice, hagamos. ¿Por qué? Porque dice que el verbo, que es el logos, que es claro cuando seguimos leyendo el capítulo 1 de Juan, que el verbo se encarnó, y vimos la gloria del unigénito del Padre, del Hijo eterno del Padre. Y sabemos que acá el verbo, ¿quién está hablando? De Jesucristo, pero este versículo es fundamental. Es un versículo tan claro, tan directo, que nos habla de la divinidad de Jesucristo, que tienden a torcerlo. ¿Cómo tratan de hacerlo? Metiendo un artículo diciendo, y el verbo era un Dios. En ningún documento antiguo, en ningún manuscrito existe ese un Dios, no existe. Eso lo inventaron. Es tan inventado
que cuando usted pregunta que quién fue el que tradujo su escritura, no van a dar nombres. Ellos dicen que es para que la gloria sea de Dios, pero es porque nadie quiere asumir esa mentira. Ningún erudito va a querer asumir, ¿verdad?, algo que no puede sostener, porque no es así. No existen documentos manuscritos antiguos en ninguna parte donde diga un Dios. Dice, era Dios. Cuando el Espíritu Santo guió a los escritores de los evangelios, cada uno inició en un lugar diferente. Mateo comienza con la generación o genealogía de Jesucristo yendo hacia atrás, hacia Abraham. Marcos con el bautismo de Jesús por medio de Juan. Lucas con la anunciación de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el pregonero de Jesucristo. Y Juan comienza su evangelio claramente yendo más atrás, al mismo comienzo del tiempo, el cual no tiene principio. Él va más allá de Génesis. Ni siquiera está hablando del principio que habla en Génesis, sino que está hablando antes de que existiera cualquier cosa. Y es claro porque acá dice que en el principio ya era pasado, verbo pasado. Entonces no llegó a ser, no empezó a ser, el verbo ya existía antes de que existiera cualquier cosa. Recordemos la perspectiva científica que en el Big Bang inclusive inició el tiempo en ese momento. Entonces no existía ni siquiera el tiempo y ya existía el verbo. Ya era tiempo pasado. El libro de Génesis es el comienzo de la creación. En el principio creó Dios, pero Dios existió antes de que Él creara. Así que en Génesis usted va hacia la creación, pero antes de eso Dios ya era, el verbo ya era, Dios existía. Así que Juan va hacia atrás a esa infinidad pasada eternal. Está hablando de un estado eterno del Hijo. Ahora los griegos hablaron mucho acerca del logos y de acuerdo con la filosofía griega, todo preexistía en un pensamiento. Los griegos se ponen a filosofar y ellos empiezan a analizar las cosas y dicen, esto no estaría aquí si no hubiera un pensamiento detrás de esto. El pensamiento es más importante que las cosas. Antes de cualquier cosa que exista, tiene que haber un pensamiento, un plan. Si no, no existiría nada. Los pensamientos son más importantes que lo material y que lo físico, porque absolutamente todo lo físico, todo lo material depende de ¿qué? De un pensamiento. Ahora la Biblia va más atrás, no solo de un pensamiento. Ese pensamiento ellos llaman logos, pero la Biblia llega más atrás de eso y nos habla que para que exista un pensamiento, ¿qué tiene que existir? Un pensador. Ese pensador, esa causa inicial, diríamos nosotros, ese es Dios. Él es el que da origen a todas las cosas. Por eso nos habla que en Jesucristo fue creado todas las cosas. Y no solo son creadas, son sostenidas por medio de Él. Él sostiene todas las cosas. La idea de sostener no es como un atlas, ¿verdad?, sosteniendo el mundo, sino que lo que habla es que hace que las cosas lleguen a su fin. Eso es como la idea de movimiento que nos habla las 5 vías de Tomás de Aquino, ¿verdad? Que el movimiento lo que implica es pasar del potencial al acto, a la acción. Entonces, de ser potencialmente algo a concretarse algo, que el que nos lleva a concretar es Dios, que es el logos, dirían ellos. Entendemos este principio que antes de cualquier cosa tiene que estar la idea de esa cosa. Todo lo que usted ve existía en el pensamiento antes de que tomase forma. Así que decían los filósofos griegos que el pensamiento fue el origen de todas las cosas. Ahora, el pensamiento no existe por sí solo. Tiene que existir una inteligencia, un pensador para que exista un pensamiento. Y acá es un video que espero que no confunda a nadie, pero es un video que nos va a hablar acerca de la profundidad de cómo filosóficamente se mira logos. Filosofía no tiene que ver nada con religión, pero es para que tener una idea alrededor de la implicación de la grandeza de esta palabra logos dentro de lo que es la filosofía. En primer lugar, la existencia de un logos que lo rige todo. Heráclito nos habla de la existencia de este logos ya en el primer fragmento. De este logos que existe siempre, incapaces de comprenderlo se muestran los hombres, antes de haberlo oído y después de haberlo oído. Logos, en griego, no es que sea una palabra polisémica, no, es que es lo siguiente, es ultrapolisémica, rompe los límites de la polisemia. Puede significar palabra, discurso, razón, definición, causa, inteligencia. Oye, Heráclito, ¿cómo vamos a llamar al concepto central de tu filosofía? Ya sabes, una palabra así, clarita, concreta, que signifique solo una cosa. No sé. Ponle logos. Para algunos autores, logos significa sencillamente el discurso que Heráclito quiere transmitir en su escrito.
Para otros no es tanto el discurso como su contenido. Sea como sea, en un caso o en el otro, logos significaría aquí las razones de Heráclito, igual que las razones de Parménides, de Hesíodo, etc. Por otro lado, hay un montón de gente también que ha interpretado logos en un sentido más fuerte y trascendental, más significativo, como razón con mayúscula o ley con mayúscula. El logos al que Heráclito se está refiriendo sería una especie de razón con mayúscula o ley con mayúscula que gobernaría el todo. Para otros, logos sí que es discurso, pero con un matiz importante, sería el discurso mismo de la verdad. Es decir, no cualquier discurso, sino el discurso verdadero. El logos no sería una ley que gobierna el cosmos, sino aquel discurso que es verdadero según el cual acontecen todas las cosas. Leer logos como discurso tiene a su favor que Heráclito todo el rato está diciendo que el logos es algo que se escucha, ¿no? Pero bueno, sea cual sea el caso, a veces lo mejor es dejarlo sin traducir y que cada uno haga las lecturas que él quiera. En cualquier caso, los hombres comunes son respecto de este logos como sordos o durmientes. No se enteran, creen saber cuando en realidad son ignorantes respecto de lo más fundamental. Los hombres comunes no piensan ni reflexionan sobre aquello que ven. Sin embargo, bastaría con que pensaran y reflexionaran sobre los datos de su sentido para alcanzar este logos que existe siempre. De todos modos, no es tan sencillo como suena, porque la naturaleza ama esconderse. Es decir, estamos ante una verdad que se esconde, que nos rehúye, que es invisible. No os creáis que esto es solo un problema de la gente común. La ignorancia del logos la poseen incluso las grandes celebridades, aquellos que son tenidos por sabios. Hesíodo, Pitágoras, Genófanes, todos sus conocimientos son inútiles de cara a alcanzar el logos. Incluso Homero es un ignorante, y Heráclito dice que se merecería que lo hubieran apaleado. En cualquier caso, el logos tendría 4 niveles de validez. Primero, un nivel lógico, pues el logos opera en todas las cosas. Segundo, un nivel ontológico, pues es el sustrato que confiere unidad a la ordenación del cosmos. Dice Heráclito, escuchando no a mí, sino al logos, sabio es reconocer que todas las cosas son una. Tercero, un nivel epistemológico, pues solo el logos puede ofrecer un conocimiento correcto del cosmos. Y por último, un nivel ético, pues solo el logos nos puede ofrecer una regla de conducta vital adecuada. El logos, por tanto, no tiene importancia solo teórica, sino también práctica. No nos enseña solo cómo es el universo y cuáles son sus causas, sino que también nos enseña cómo conducir nuestra propia vida. O mejor, enseñándonos cuál es el orden del cosmos, nos enseña cuál es nuestro lugar dentro del cosmos y por tanto cuál es el orden que tenemos que imprimir en nuestra vida. Y esto funciona tanto a nivel ético como a nivel político. El logos es la norma que debe guiar nuestra propia vida, pero también la vida de la polis, la vida de la ciudad. Si no conocemos el logos, desconoceremos cuál es nuestro lugar dentro del cosmos y por tanto nos guiaremos movidos por el placer y el egoísmo, actuando como cerdos, que gozan más del fango que del agua pura. Como os podéis imaginar, tanto la ética como la política en Heráclito tienen un talante profundamente antidemocrático y aristocrático. Para Heráclito, los que han conocido el logos valen como 10.000 hombres. Por tanto, el principio de la democracia, que todos los hombres valen igual, es una burda mentira. De hecho, para Heráclito, un hombre que hubiera conocido el logos tendría mucha mayor legitimidad para gobernar que no la masa de los ciudadanos. Esto os tiene que sonar seguro al filósofo rey de Platón. ¿Cómo? ¿Platón plagió a Heráclito? Esto no me lo esperaba de ti, Platón. Ok. Vemos la profundidad de lo que hablamos con logos y creo que desde una perspectiva cristiana vemos varias aplicaciones de esa palabra como tal. Bueno, la Biblia dice que si hubo un pensamiento, entonces debió existir un pensador, porque usted no puede tener un pensamiento sin un pensador. En el principio era la palabra, ya existía la palabra, ya existía el verbo, ya existía el logo, ya existía Jesucristo. Así que va hacia atrás aún antes del pensamiento. Entonces usted ya tiene la existencia de Dios. Génesis nos habla que en el principio creó Dios y en ese principio ya era la palabra, ya existía. Nos habla de esa eternidad. Tanto desde un punto de vista teológico como gramatical, Juan 1:1 refuta claramente la teología de toda secta o grupo aberrante que niega la deidad o la preexistencia de Jesucristo, que diga que Él fue creado después, que la primera creación o que llegó a ser cuando nació en Belén.
Todo dice lo que tenemos que hacer es ver Juan 1:1 en griego. En arge, hos, hologos, kai, hologos, en pos, tonteus, kaiteus, en mi, hologos. Hologos está diciendo el verbo. En dos es la palabra con, tonteos. Entonces habla de logos que está con Dios y refiriéndose al Padre. Esto es para que tenga un poquito, pero hay gente que viene con, es que en el griego no significa eso. No. Esto es directamente lo que uno vería en el texto, en los manuscritos antiguos que tenemos. Es de aquí donde nace todo. Acá nos habla acerca de que no solo al principio ya era el verbo, sino que también acá nos habla de una relación, porque alguien lo que quiere hablar es que vimos el logo como un discurso o algo así. Entonces, no, pero acá está hablando de alguien, ¿verdad? Que es no perteneciente a Teos desde la perspectiva que sea Teos mismo, ¿verdad? O el Padre hablando consigo mismo, sino que es alguien enfrente de otros. Esa preposición, ¿verdad? Con, que es pros en el griego, lo que significa es una relación cara a cara. Esto es lo que significa. Esto lo que nos está denotando es que no es que el logos es Teos desde la perspectiva que es el mismo, ¿verdad? Como aquello, ¿verdad? Del modalismo, sabidialismo, que habla que el Padre se convierte en el Hijo y luego en el Espíritu Santo. La gramática no nos permite hacer eso. La gramática nos está hablando acerca de dos personas acá interactuando cara a cara. A pesar de la nítida diferencia entre hologos y tonteus, hologos, el verbo, y Dios, marcada por la preposición pros. Este pro es el que nos habla acerca de esta relación cara a cara. A.T. Robinson, el conocido experto en griego, conecta Juan 1:1 con 2 de Corintios 5:8. Esta conexión lo que hace es el uso de la palabra dentro de la Biblia. En otros versículos que nos habla de esta palabra pros y cómo se usa, ese con. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes de cuerpo y habitar con el Señor. Acá habrían dos, nosotros y el Señor, habitar con el Señor. Esa es la idea de esta relación cara a cara, de esta relación de intimidad, de unidad, pero entre dos personas. Pros, ton, curios. Pros, de nuevo, con, ton es él y curios es Señor. Dice presentes con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Lo que quiere aclararnos es que no se trata que el verbo está dentro de Dios, que a veces quieren decir eso, ¿verdad? Que es algo que emana de Dios Padre, sino que lo que nosotros estamos mirando es un único Dios, sí, pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo correlacionándose, porque eso es lo que vemos en la gramática. Eso es lo que miramos cuando dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad, unidad compuesta, es lo que miramos. Igualmente, acá en el griego eso es lo que nos está señalando. Robinson señala que Pablo tiene en mente una relación cara a cara, directa con el Señor. Es por ello que pros expresa la relación íntima y especial que los cristianos tenemos cuando lleguemos a casa y estaremos pros, o sea, con el Señor. Y esto es una promesa increíble y maravillosa, que vamos a poder tener esta relación cara a cara de intimidad con el Señor. Luego acá es para que veamos que estos son estudios serios y libros y doxologías que nos habla de la gramática en griego. The Greek A Bible anuncia que el verbo en griego en, traducido como estaba, en la segunda frase del verbo sería mejor traducido o debió leerse ya estaba. En realidad en español no hay este problema porque entendemos era, ¿qué está diciendo? Bueno, que está en el pasado, ya estaba, o sea, puedes poner era, pero implica lo mismo, pero es como para asegurarse que entendamos la idea en el griego. Entonces dice, debió haberse leído, ya estaba, y él ofrece la siguiente paráfrasis para aclarar y reflejar el verdadero significado del texto griego. Antes de que hubiera cualquier principio, el verbo ya estaba. Esa es la idea detrás del griego. Algo importante es cuando nosotros hablamos de versiones. Por ejemplo, yo tengo mis dos versiones favoritas, ¿verdad? La Reina Valera del 60 y tengo la Nueva American Standard. ¿Cuál es la ventaja de la Nueva American Standard sobre la Reina Valera del 60? La diferencia es que cuando se hizo la Reina Valera, lo que me encanta es que la Reina Valera lo que tomó fueron los textos masoréticos, los textos de la mayoría, aquellos textos judíos que se copiaron con ese, ¿verdad?, cuidado y todo lo demás, pero era lo que existía en ese momento, porque la Reina Valera estamos hablando de hace 500 años, pero ¿cuál es la ventaja que tiene la nueva American Standard? Que busca hacer lo mismo la Reina Valera. ¿Qué busca hacer la Reina Valera? Traducir exactamente lo que dice. Por ejemplo, imagínense que un copista dijera, el copista se equivocó acá porque está diciendo Jesús, yo soy, en lugar de decir yo fui, vamos a arreglarlo.
Imagínense en lo que, ¿verdad? En la gravedad del asunto, porque está eliminando cosas que son profundas. Entonces, a veces hay cosas que parecen errores ortográficos que en realidad doctrina, cosas que son como tesoros que están ahí escondidos y se clarifican con el resto de la escritura. Pero lo que tiene la nueva American Standard es que tiene la ventaja que en los últimos 200 años se han hallado los manuscritos más antiguos. Entonces, cuando la Reina Valera se hizo, los manuscritos más antiguos eran de masoréticos excelentes, pero eran del año 900. En cambio, cuando la nueva American Standard se está haciendo, ya existen nuevos documentos más antiguos que esos masoréticos. ¿Recuerdan algún documento hebreo más antiguo que el año 900? Lo discutimos en bibliología. ¿Alguien recuerda qué documento en hebreo antiguo? Los rollos del Mar Muerto. Esos son los textos hebreos más antiguos que existen. Entonces ya cuando están haciendo la nueva versión de la Biblia de las Américas, ya existen esos rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, en Isaías 53, recordemos que la única diferencia entre el texto masorético y ese Isaías 53, que es 1000 años más antiguos, es la palabra luz. Esa palabra luz es sostenida por la Septuaginta, la Biblia de los 70, que es la primera traducción al griego, que se hizo 250 años antes de Jesucristo, se inició, y 100 años, 150 años antes de Jesucristo ya estaba completo el Antiguo Testamento en griego, hecha por eruditos judíos. En esa versión, ahí aparece esa palabra luz. ¿Por qué la Reina Valera no la usó? Si aparece en la Septuaginta y es más antigua. Porque la autoridad para el texto en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿El griego o el hebreo? El hebreo. Por lo tanto, ellos dicen, nos quedamos casados con, ¿verdad?, los textos masoréticos. Pero ahora que aparecieron los rollos del Mar Muerto, hay una versión en hebreo que tiene la palabra luz. Y aparte, ya ahora sí, tiene valor lo de la Septuaginta que aparece la palabra luz, porque el hebreo la está soportando. Entonces, una nueva versión buena, ¿qué es lo que hace? Incluye esa palabra y le pone una nota. No está en los textos masoréticos. En la nueva versión de la Biblia de las Américas, ¿cómo traducen este versículo de Juan 1:1? Dicen, en el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía el verbo, que es la paráfrasis, inclusive cuando dice en el principio, está diciendo antes de cualquier principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y este estaba en el principio con Dios. Cuando Juan escribió el verbo era con Dios, no solo usó la preposición griega pros, que significa hacia o cara a cara, indicando movimiento y dirección hacia algo o alguien. Esto es más textos griegos serios que apuntan hacia la verificación, ¿verdad?, de lo que estamos hablando gramaticalmente. El uso de pros demuestra más allá de toda duda que el verbo no estaba en Dios, no era posesión de Dios, ni una idea, ni un plan, ni un proyecto, sino que coexistía con alguien distinto, iluminando en el hecho de dos personas en este único Dios. Para afirmar más esto, Juan vuelve a usar la palabra pros, o sea, con, en el verso número 2. Este era en el principio pros ton theos, con Dios. Era con Dios, no era Dios mismo desde la perspectiva de la misma persona. Y acá cuando estamos hablando de Dios, sería bueno clarificar el Padre. El verbo estaba con el Padre. Las palabras de Juan destruyen todo argumento en contra de la preexistencia de Jesucristo y verifican la pluralidad de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dice, vayamos y confundamos, ¿verdad?, las lenguas en Babel. Cuando vemos el Shema, ¿verdad?, que dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad, un Dios, una unidad compuesta. Lo enseñó Juan el Bautista. Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué problema vemos en esta declaración de Juan el Bautista? Juan está diciendo que Jesús es antes de él, pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que tenemos es que Juan el Bautista es el primo de Jesús, y cuando hubo la anunciación a María de que iba a concebir y dar a luz al Mesías, a Jesucristo, se le dice que su parienta Elizabeth tiene 6 meses de gestación. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, que es lo que significa que Juan nació antes que Jesús, mínimo 6 meses antes que Jesús nació Juan el Bautista. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que Juan, ¿verdad?, no está coordinando bien, porque está diciendo que Jesús es antes de él, y vuelve a repetir, porque era primero que yo. Vuelve a repetir eso. ¿A qué está aludiendo Juan? Bueno, con el resto de la información vemos claramente que está aludiendo a la preexistencia
de Jesucristo, del Mesías. En Juan 1:30 refuerza esta idea. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Juan está hablándonos de una preexistencia del Hijo Eterno, de Jesucristo. Lo enseñó el apóstol Pablo en uno de los pasajes más hermosos, significativos y reveladores. Aquí es una joya increíble que nos habla a nosotros de cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente en Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, para nosotros, cuando decimos forma, no es tan claro, porque nosotros digo, esto tiene una forma como de copa, ¿verdad? Porque es como así y aquí es más ancha. No está, en el griego no está diciendo que tiene como una silueta similar. Lo que dice en griego, el cual siendo morphus ton theus, morfológicamente siendo Dios, en sustancia, en esencia Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, morphus ton theus, no estimó el ser parecido, similar, no, ¿verdad? Igual a Dios. De hecho, la palabra aquí igual a Dios es isos. Isos es la palabra para decir igual en griego. ¿Qué está diciendo? Que Él es Dios o no. No hay otra forma de verlo. Morphus ton theus, isus ton theus. Igual a Dios. Eso es lo que nos está diciendo en español. Igual, ¿verdad? En forma de Dios, nada más aclarando la palabra forma, porque para nosotros no es tan claro. El ser igual a Dios, sí, ¿verdad? Ser igual a Dios. ¿Quién puede decir que es igual a Dios? Nadie, solo Dios. Y acá nos dice que el Hijo es igual a Dios. Dice, como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó es kenosis, es otro de los aspectos del Hijo. El aspecto es despojarse, la palabra kenosis en el griego, de su gloria que tenía con el Padre. Él no fue que dejó de ser Dios, porque usted no puede dejar de ser lo que es, sino cómo se despojó, cómo se vació a sí mismo, tomando morphus ton doulos, forma de siervo. La palabra siervo, de verdad, cuando se escribió la Reina Valera, que se usó la palabra siervo, ¿saben qué significaba siervo? Significaba alguien que sirve. Y ahora hoy día es como un título. La palabra siervo significaba alguien que estaba ahí para las órdenes de los demás. Lo que le dijeran a él es lo que hacía. Eso era un siervo. El siervo no tenía derechos, el siervo haga esto, él lo hace. Porque la palabra en realidad es doulos, es esclavo. Es alguien esclavo voluntariamente. ¿Y qué es lo que está hablando de Jesucristo? Tomó forma de esclavo. Morphus ton doulos. Hecho semejante a los hombres. ¿Vemos alguna diferencia en la primera expresión a la segunda? Vemos que dice morphus ton theus es igual a morphus ton doulos, ¿verdad? Forma de Dios, forma de siervo, forma de esclavo. Pero en la otra característica que dice siendo igual isus ton theus, igual a Dios, cuando habla de los hombres no dice que es igual a los hombres. Hay una diferencia. La palabra es diferente y lo que está diciendo ahora es que Él es semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Porque hay una sola diferencia entre Jesucristo y nosotros. La diferencia es que Él no nació con una naturaleza pecaminosa. Él nació de una virgen por medio de la concepción del Espíritu Santo. Nosotros ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa, nacemos con esta tendencia. Lo que necesitamos es tiempo para demostrarla. Usted no ve un bebé llorando porque su hermanito no tiene un juguete. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque él tiene que ser el cordero sin mancha, el cordero puro, el cordero, ¿verdad? Que se representaba ese primogénito que no había pecado en lo más mínimo. Ahora, ¿esa naturaleza le impedía pecar? No. ¿Recordamos en la Biblia personas que pecaron sin naturaleza pecaminosa? Sí, Adán y Eva. Ellos no tenían naturaleza pecaminosa. Ellos eran perfectos delante de Dios. ¿Y qué pasó? Pecaron. Entonces las tentaciones de Jesús fueron reales como nosotros. Por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que entiende que es difícil, que no es fácil. Y cuando nosotros hablamos de la salvación, la obra redentora del Señor, a veces no hacemos énfasis en la vida de Jesús. El énfasis está en su muerte y hablamos de su muerte vicaria, en su muerte sustitutiva, que tomó nuestro lugar, que a través de su muerte nos limpia todos nuestros pecados, que tomó nuestro lugar en la cruz. Pero dejamos de lado algo fundamental también y es su vida. Su vida fue perfecta. ¿Por qué es importante? Porque con su muerte que hizo Él, nos perdonó todos los pecados, ya no somos culpables, pero ¿qué es lo que hizo con su vida? Toda esa vida de perfección, de negarse al pecado, de abstenerse
de ir en contra de lo que Satanás le propuso. Todo eso se nos imputó, se nos aplicó a nosotros. Por eso depositó en nuestro favor. Por eso ahora nos dio, ¿verdad?, justificación a través de una vida perfecta y santa. Por eso, ¿cómo podemos llegar delante de Dios? Confiadamente, porque no solo perdonó nuestro pecado, pero también depositó en nuestro favor. Su vida de perfección fue fundamental para que fuera el sacrificio aceptable primeramente, pero también para que esa vida perfecta se me aplique a mí. Entonces, ¿cuál es el cambio que hacemos acá? ¿Cuál es el intercambio? Yo le doy mi vida de pecado y de fracaso, y Él me da su vida de perfección y de pureza y de santidad. ¡Wow! Esa es la redención que nosotros tenemos. Esa es la importancia de su vida perfecta. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos habla a nosotros de cuál es nuestra meta como cristianos, ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Un esclavo, un siervo. No de los hombres, no de un sistema religioso, esclavo de Dios, servidor de Dios, tiene una relación personal con Dios y todo lo que hace es en obediencia al Padre, no al sistema religioso, no a los demás, ¿verdad? No es un asunto de que los demás haga y yo hago, pero no es como esa inmadurez espiritual que a veces teníamos cuando recién aceptamos a Cristo y algo nos decía a alguien, ¿verdad? Y había que hacerlo, ¿ah? Porque si no, no, Dios, ¿qué me has llamado tú a hacer? Yo estaba en 5 ministerios y si pregunto cuál de ellos me había llamado el Señor, no sabía, porque yo nunca doblé rodillas y dije, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Lo primero que tenía que hacer, ¿qué era? No me diga Señor, sino hazme Señor, porque yo ya tenía mis ideas de cómo complacer a Dios, como las tenía Marta. Pero el que dice, siéntate a mi regazo. Tengo que salvar al mundo. ¿Sabes qué? Te amo. Quiero actuar a través tuyo. No tienes que salir como loco a hacer cosas para mí. Yo quiero hacer cosas a través tuyo. Pero acá lo que vemos que es directamente Jesucristo es Dios. No hay otra forma de interpretar esto. ¿Y habla de qué? De esta unión de dos naturalezas. Morphus ton theus, morphus ton doulos. Colosenses 1, del 16 al 17, porque en él fueron creadas, de nuevo, ¿verdad? Una vez más, ¿con quién estaba hablando en Génesis? Con el Hijo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, inclusive cualquier posición que exista, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él se sostienen, en él subsisten. Pedro también lo enseña, primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando de la obra redentora de Cristo Jesús. Antes de que nada existiera, ya estaba el plan, ya existía el Hijo eterno, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo lo enseñó en Juan 6:38, Juan 6:51, Juan 6:61, Juan 6:62, Juan 8:58. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. De nuevo vemos, ¿verdad? Antes de que Abraham fuese, ego en mí. Yo soy. Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Si Jesús no es eterno, esto sería una mentira, nos estaría engañando, porque ¿qué está diciendo Jesús? No solo que Él está con el Padre antes de que exista todo, sino que ¿qué? Que comparte la gloria con el Padre. Eso es lo que está hablando la Escritura. Jesús dijo, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo estaba? No solo estaba con el Padre, sino que estaba en un estado de gloria con el Padre, en esta relación eterna. Una lectura normal de este versículo indica que Jesucristo está pidiendo al Padre que luego de su resurrección lo restituya al rango de majestad y esplendor que Cristo poseía en la eternidad junto con el Padre, el rango que se vio disminuido durante su estadía terrenal. La kenosis se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que hizo no fue dejar de ser Dios, sino agregar a su divinidad una naturaleza humana. Juan 5 en griego. Kai, sis, doxon, mi, si, pater, parase auto, ho, doxa, hos, eikion, proston, ton cosmos, es la palabra mundo, enaimi, parasoi. Eso es como leo un niño de 2 años, ¿verdad? En griego. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve
contigo, una gloria compartida con el Creador del universo, con el Padre, que está hablando, si no es divinidades, antes de que el mundo fuese, en el estado eterno. Eso es lo que uno ve en el pasaje, ¿verdad? Claramente se sobreentiende como inferencia ineludible que Cristo compartió los atributos de la deidad junto con el Padre desde la eternidad. Es por ello que los cristianos podemos hablar del Hijo eterno, de que Él siempre ha existido. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, paraseauto, con aquella gloria, eikion, que tuve contigo, parasoi, antes de que el mundo fuese, cosmos, emai, parasoi. A riesgo de ser redundante, digamos que Jesucristo aquí dice que él tuvo o compartió, eikion, una gloria con, para, cara a cara en esta relación con el Padre antes de que el mundo fuese, proton, cosmón, emnai. Gramaticalmente, cuando la preposición con es seguida del caso dativo, como en este versículo, paraseauto, soy, especialmente en el caso de personas, indica cerca, al lado de, en presencia de, o sea que no es la misma persona, es lo que quieren enfatizar. Y esto es un poco más de gramática para que tengan ahí bases. En Juan 17:5, Jesús ora al Padre para que restaure su estado de gloria que poseía antes de la eternidad junto con el Padre. Si el Hijo no hubiera existido antes de su aparición en el mundo, el lenguaje usado por Jesús aquí sería más que engañoso, sería una aberración salida de los labios de nuestro Señor. Esta fue una clara declaración de su preexistencia, reiterada más abajo en su oración sacerdotal, en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean, y vean la terminología, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Entonces creo que es algo que está claro por acá, comprobado a través de las obras. En la creación lo vemos presente, en Génesis 1, del 1 al 3, que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Juan 1, cuando nos habla de que en el principio era el verbo era con Dios. Colosenses, ¿verdad? Nos repite que por él fueron creadas todas las cosas. Y en Hebreos también nos habla de esto en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma, ¿de qué? No de su sustancia, de su esencia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De quién está hablando? Es del Hijo, pero vemos la terminología que está hablando. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo sustenta todas las cosas en la creación, sustenta todas las cosas, no es simplemente un hombre fuerte, un atlas levantador que soporta el peso muerto del mundo sosteniéndolo. Esto incluye la idea de movimiento hacia un final determinado. Jesucristo mantiene y lleva consigo todas las cosas en el universo a un término predeterminado. El que empezó la obra la va a terminar. Y es maravilloso esto y entender, ¿verdad?, lo que implica eso. Comprobado a través de las apariciones del ángel del Señor. Eso es una terminología cuando habla del ángel de Jehová o el ángel de Dios o el ángel del Señor. Está indicando una cristofanía, es lo que miramos cuando nosotros vamos a ver por qué es que miramos de esa forma que está representando desde una perspectiva del Nuevo Testamento. Miramos a luz hacia atrás y podemos identificar, bueno, la única persona que puede tener estas características es el Hijo, pero vamos a ver que se le llama Jehová, pero es distinto, ¿verdad?, de Jehová. Se identifica como Jehová, el único y santo Dios. Génesis 16, del 7 al 13. Y la halló el ángel de Jehová. ¿Quién está hallando a Agar? El ángel de Jehová. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y hacia dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo, ¿quién? El ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también, ¿quién? El ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Ok, y aquí vemos como ¿recuerdan cuando se bendijo a Abraham? Nunca vemos un ángel siendo una persona o
No, Dios te bendiga. Vemos el arcángel Miguel, que es lo que dice con Satanás. El Señor te reprenda. No se atrevió a emitir juicio. Pero acá vemos al ángel de Jehová es el que está bendiciendo, el que está declarando qué va a hacer. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo, ¿quién? Vemos que en todo momento es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ahora vemos que es diferente a Jehová, ¿verdad? Aquí está el ángel de Jehová hablando de Jehová como una persona diferente a él. Hay una distinción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella habla. ¿De quién? Vemos que es otro Jehová. Recordemos, es el tetragamatrón. Está llamando Dios al ángel de Jehová, el Dios con el que ella está hablando. El nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres, ¿y cómo lo llama? El Dios que me ve. No le está hablando que es un juez y que es un buen ángel, no. Tú eres el Dios que me ve. La palabra aquí es el Roy. Recordemos que él es el singular para hablar de Dios, el Roy, el que me ve. Qué maravilloso cómo Dios está pendiente de Agar, cómo está pendiente de cada uno de nosotros en nuestras necesidades, en nuestras persecuciones y demás, indiferentemente, ¿verdad?, de todo lo que acontecía en su vida y demás. Dios está pendiente de ella y ella dice, es el Dios que me ve. Así es como le llama a quién, al ángel de Jehová, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Canes y Bered. Entonces vemos que el ángel de Jehová es diferente a Jehová, pero se le llama Jehová, dándole el título de Dios. Él es distinto que Jehová. En Génesis 16:11, en Génesis 24:7, el ángel dice que Jehová la ha escuchado. Luego dice, Jehová, Dios de los cielos, me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás allá la mujer para mi hijo. Jehová iba a enviar este ángel. Entonces no es Jehová, es alguien enviado. ¿A quién fue enviado por el Padre? Bueno, el Hijo Jesucristo es enviado por el Padre en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos que se está enviando a este ángel de Jehová y se le está llamando Dios. No solo así, no solo eso, vamos a ver más evidencia. Hay muchísima evidencia cuando hablemos, no un ángel de Dios, dice el ángel de Jehová. Es en ese sentido que nosotros vemos que es una cristofanía, que es Jesucristo que se está mostrando. Respondiendo el ángel de Jehová. ¿Quién está respondiendo? En Zacarías 1 del 12 al 13, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos. Vemos que es una conversación entre ellos. Esto lo que queremos aclarar es para que veamos que es diferente. No es un asunto de que Jehová se viste del ángel de Jehová, sino que hay una relación entre el ángel de Jehová y Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo tendrás piedad? Entonces vemos esta conversación entre el ángel de Jehová y Jehová, haciendo una distinción de personas. Se identifica como Jehová. Bueno, ya lo vimos anteriormente, vamos a seguir mirando esto. En Génesis 31 del 11 al 13, y me dijo, ¿quién? El ángel de Dios o el ángel de Jehová en sueños. Esto es a Jacob. Y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listrados, pintados, abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán ha hecho. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Yo soy el Dios de Betel. Él se está declarando ¿qué? El Dios de Betel. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, desde nuestra perspectiva es una cristofanía, es Jesucristo, y como Jesucristo es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son el único y santo Dios, no hay ningún problema en poder explicar este pasaje desde la perspectiva de la Trinidad. Si nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad, no entendemos cómo que un ángel se llame a sí mismo Dios y se haga pasar por Dios. Entonces dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú, de nuevo, ¿quién está hablando? El ángel. Dice, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste voto. ¿A quién se lo hizo? A Jehová. Pero el ángel está atribuyendo que se lo hizo a él. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la casa de tu nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que vemos en Betel? ¿Cómo se presentó? ¿Quién era el Dios de Betel que él está hablando acá? Es clarísimo, ¿verdad? Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí el sol. Y se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo.
y aquí que los ángeles de Dios, en plural, los ángeles de Dios, que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién estaba? Jehová, ¿verdad? No es el ángel de Jehová. ¿Quién está en la escalera en Betel? Jehová, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Recordemos, wow, ya que era la bendición que nos hablaba de que el Mesías iba a venir de la simiente de Abraham. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente que Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quién está en Betel? Jehová. ¿Y quién dice que es el ángel de Jehová? Dice que él es Dios, el Dios de Betel. Eso, lo que quiero es que tengamos conflicto en esto. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, si tenemos toda la revelación progresiva de lo que es un ser en tres personas o un solo Dios, es acá donde nosotros vemos por qué la doctrina de la Trinidad no viene a oscurecer nada, más bien viene a aclararnos. Es la respuesta a lo que nosotros miramos en la Escritura. Humildemente, esto es lo que miramos en los textos, y con nuestra limitación y todo lo demás es lo que miramos. Un único Dios en tres personas. Luego vamos a hablar de neumatología del Espíritu Santo. Vamos a ver sus atributos, vamos a ver todas estas cosas, cómo Él está involucrado en todo esto también. Pero acá nosotros vemos claramente el hecho de que el ángel de Jehová se le llama Jehová, que habla que Él es Dios. No solo se le llama Dios, Él es Dios. Se identifica como Jehová. Podemos seguir y seguir con pasajes donde miramos esto cuando aparece el ángel de Jehová. Génesis 13 del 1 al 3 es un pasaje bastante también claro. El ángel de Jehová respondió a Manoah. El capítulo 13, ¿verdad? Es toda la historia. Entonces acá por asuntos de tiempo voy a cortar un poquito y vamos a empezar en el versículo 14. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Es claro que ellos tenían claro, valga la redundancia, de que el ángel de Jehová era Jehová, porque cuando ellos actuaban como si fuera un ángel, ¿verdad? Vemos una interacción de conversación, de esperarse, pero cuando se dan cuenta que es el ángel de Jehová, siempre ellos recurren que es Dios. Siempre lo que sucede, y acá no es la distinción, dice, y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. O sea, si es un ángel, no hay problema. Si fuera un mensajero de Dios como tal, no habría problema. Solo es diferente cuando es el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que se cumpla la palabra y te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Es interesante, no responde, dice que su nombre es admirable. Ahora, no tratando de hilar muy delgado, pero es interesante que son unos títulos mesiánicos: admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Ahora, no forzamos el texto, pero nada más es una curiosidad. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció en una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro delante de sus ojos, de los ojos de Manoah y de su mujer, que era estéril y que iba a tener, ¿verdad?, a Sansón. Por esto la visitación, son los papás de Sansón. Porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Ojo la reacción de ellos y la conclusión de ellos. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Ok, ¿qué implica que sea el ángel de Jehová? Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Claro, ¿verdad? El ángel de Jehová es Jehová, pero es distinto de Jehová, ¿verdad? Hemos visto que hay distinción. Vemos al ángel de Jehová orándole a Jehová, inclusive hablando de que Jehová ha visto, ha hecho. Entonces, a esto es lo que nosotros nos enfrentamos cuando miramos, ¿verdad?, la escritura y la revelación de quién es Dios. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto,
y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Y hay mucho más evidencia que ahí ustedes pueden seguir mirando.